Hola, bueno, a continuación vamos a intervenir el grupo I. El grupo está conformado por Erika Juliana Poveda y mi persona Jenny Alexandra Díaz. Vamos a hacer un cuestionamiento y vamos a entrar en debate, una pequeña discusión acerca de la película o largometraje titulado María Cano. Bueno, el tema central de estas películas es la lucha de los derechos civiles de los trabajadores. El personaje principal, el cual vamos a resaltar en ese momento, es María de los Ángeles Cano Márquez, una mujer paisa nacida el 12 de agosto de 1887 y muere a sus 79 años, de 1967 es el año donde ella fallece. Entonces vamos a entrar en contexto a grandes rasgos. Voy a hablar acerca de esta mujer. Mi papel en ese momento es de relatora. A continuación mi compañera Juliana va a entrar en el papel de correlatora y ella va a terminar dando respuesta a las preguntas que voy a generar y las conclusiones. Entonces voy a seguir. Bueno, vamos a entrar en contexto. María Cano es una mujer que realmente nos muestra un carácter muy firme, una mujer decidida, una mujer luchadora, una mujer que no le importó el vituperio, el maltrato, el encarcelamiento, las persecuciones, las injusticias. Ella no estaba velando solamente por ello, realmente era una gran líder, fue la primera mujer líder que se levantó en este tiempo en Colombia y es una mujer revolucionaria. Pero bueno, aquí quiero resaltar algo. Hoy en día miramos tipos de revoluciones, pero que no están fundamentadas, que son revoluciones solamente por rebeldía, pero esta mujer sí tenía bases, pues ella se levantó en un hogar de donde hombres y mujeres educadores, eran personas lectoras, unas personas conocedoras de las leyes, de la Constitución y realmente conocía derechos. Y por eso esta mujer se levanta para poder reclamar derechos. Y también ella empieza a vivir lo que es el acoso laboral, la esclavitud laboral. Entonces viene de ella y nace y resurge esa idea de que los trabajadores eran dignos de recibir 8 horas de descanso, 8 horas de educación y las 8 horas laborales. Realmente esta mujer hace un precedente en Colombia y nos marca una pauta de cómo hoy en día, gracias, bueno, a Dios primeramente y a esta mujer que se levanta junto con unos colaboradores que mencionan muy puntuales, que es el señor Ignacio Torres Giraldo y el señor Tomás Uribe Márquez, que es su primo. De hecho, Tomás Uribe es el que la involucra y la seduce por mirando el potencial que tiene esta mujer, mirando el potencial de liderazgo, cómo la seguía la gente y la compasión de ella, hace que la involucre en este asunto. Lo más tremendo es que si nos podemos dar cuenta, en esta época no era muy común que una mujer se levantara como una líder, porque vivíamos en un mundo donde había mucho machismo, donde tenía que ver mucho la parte de que el hombre era el que podía tomar las decisiones, el que realmente hacía las cosas, el que siempre iba por delante. Entonces mirábamos cómo hay un desprecio, de hecho, en algún momento donde ella entró como en un congreso o en una asamblea, según lo que yo miré en este largometraje, es la única mujer. Entonces se generan muchos paradigmas, mucho desprecio, como lo tienen en poco, pero realmente esa mujer tiene muchas agallas y tiene mucho carácter y es una mujer muy definida y realmente sabe qué es lo que quiere, porque es una mujer que toma una decisión y no le importa el vituperio. Pero lo que más me sorprende es que al final de todo, esta mujer ya levantada en años y alzada en años y ya de muy viejita, puedo decirlo así, es una mujer que hasta el final dio la batalla, nunca se dio por vencida. Y recordemos que a raíz de esto ella tuvo muchas situaciones y muchas pérdidas, tuvo que negarse quizás a tener un hogar, negar a quizás tener una vida normal. ¿Por qué? Porque siempre iba en pos de ayudar. Es una mujer que se levanta, una mujer revolucionaria y realmente nos deja impactadas, compañerita. Entonces, pues de acuerdo a este breve resumen, yo sé que hay mucho más por hablar, pero entonces cuéntenos, compañerita. Aquí hay unos interrogantes que nos genera este largometraje y me gustaría que usted por favor nos dé contestación, pero también al final nos concluya, porque yo creo que podemos debatir en este momento que
que ciertamente honramos a esta mujer y le levantamos, yo creo que un homenaje, porque somos consecuencia de que hoy tenemos unos derechos muy bonitos y podemos reclamar como trabajadores. Yo como trabajadora puedo decir, wow, yo no sabía que esta mujer había hecho semejante cosa. Para mí es la primera vez que tengo conocimiento de ella y pues le debemos muchísimo a esta mujer y a sus compañeros de que tomaron decisiones firmes y que quizás arriesgaron tanto su vida, su hogar y tuvieron que vivir muchos días de persecución, de dolor, de miseria, pero lo hicieron con este fin. Entonces, compañerita, a continuación voy a hacerte unas preguntas y quiero que por favor me las contestes y al final concluyas. Bueno, primera pregunta, ¿qué relación y análisis puedes ver a través de esta película y los movimientos sociales actuales? Segunda pregunta, ¿qué conflictos sociales se suscitan en esta película? Tercera pregunta, ¿cómo se desarrollan y surgen los nuevos movimientos sociales en el largometraje? Y también otra pregunta, ¿cómo se transforma el movimiento social en el partido político? Y como quinta pregunta, ¿a qué se enfrenta este personaje femenino en este contexto histórico como en el de la película? Bueno, entonces a continuación mi compañerita nos va a dar la respuesta de estos interrogantes. Pues sí, compañerita. Entonces, ya en este orden de ideas estaríamos hablando que pues María Cano fue una representante que alzó su voz y hizo valer los derechos pues de la población. Aquí vamos a hablar sobre unas preguntas en un cuestionario que pues ya nos indicó la profesora. Empezaríamos con la número 1, que es ¿qué relación y análisis se puede hacer entre la película y los movimientos sociales? Eh, la película trata sobre el poder feminista, una mujer que alzó su voz e hizo valer los derechos, que se cansó de la esclavitud, de la discriminación que se manejaba en ese momento, porque pues para la población también la voz de la mujer no era que fuera tan escuchada o tuviera un valor tan importante como de pronto lo tenía el de un hombre. Se convirtió en una líder social empíricamente porque pues ella se preocupaba por el pueblo y trataba de ayudarlo en lo que más podía en su momento, pero a razón también de que su primo la incentivara y le diera ese empujón que de pronto a ella le hacía falta para tomar la vocería y poder volverse un líder social. ¿Qué conflictos sociales se suscitaron en la película? Bueno, en esa película se manejó unos conflictos sobre la esclavitud, el mal pago por el trabajo a los empleados, el horario tan extenso que se manejaba era un horario de 16 horas, ella pues logró bajarlo a 8, y el no descanso los dominicales, pues tampoco tenían permitido descansar. Los domingos se trabajaba de lunes a lunes sin derecho a ningún descanso ni a otro tipo de remuneración, era el mismo sueldo. ¿Cómo se desarrollaban? La número 3, y surgen los movimientos sociales en el largometraje. La lucha de María Cano por el poder fue muy fuerte en los pueblos en donde ella iba, trataron de frustrar o de callar su voz, en donde ella iba a realizar las reuniones. A veces llegaban los opositores y la encarcelaban o encarcelaban a la población que la estaba esperando para ella hacer su reunión o su asamblea. En una situación, ella, como los encarcelaron a todos, pues no le vio ningún problema en armar su asamblea ahí en donde los tenían en el calabozo. O sea, la intención de ella no era de pronto ganar fama o de tener un reconocimiento, sino de hacer valer los derechos de la población. Exigir lo digno, y pues fue maltratada y fue pues separada con el tiempo de su movimiento revolucionario. Intentaron destruirlos.
intentaron separarlos, intentaron expulsar a uno de sus ayudantes también en el movimiento. Siendo él un ciudadano colombiano, pues querían enviarlo a otro país. La cuarta pregunta es: ¿cómo se transforma el movimiento social en un partido político? Fue poco a poco cuando los ciudadanos sintieron que ella los ayudaba, se sintieron identificados y fueron escuchando sus derechos y vieron que de pronto encontraron una alternativa en donde ya no eran tan vulnerables. Y ella, a través de su conocimiento, les ayudaba a generar ese desarrollo. Pues se llegó a un punto en donde empezaron a desarrollar huelgas y protestas obreras, donde también sufrieron catástrofes a raíz de todas esas protestas, por medio de la población que exigía sus derechos. Se presentó una de las más fuertes, más representativas, que fue la masacre de las bananeras en 1928, donde pues muere bastante población a raíz de exigir sus derechos, de exigir facultades o mínima o algo mínimo que no fuera tan decadente como lo que manejaban en ese momento. También sucedieron otras protestas donde exigían horarios laborales dignos, o sea, que fueron un horario de 8 horas y no de 16. Las compañías tampoco querían reconocerlos con contratos, simplemente pues era algo verbal que no tenía ninguna validez, tampoco tenían acceso a salud. Fue muy alto el costo que tuvieron que pagar pues la población que lastimosamente falleció en su momento exigiendo sus derechos para poder ser escuchados. La quinta pregunta es: ¿a qué se refiere el personaje femenino? ¿A qué se enfrenta el personaje femenino en un contexto histórico de la película? Bueno, pues se enfrenta a un monopolio que ya estaba estructurado, que donde de pronto las personas que tenían mayor fluidez económica querían monopolizar y pues no querían ceder ante las exigencias porque sabían que iban a perder el poder que tenían en su momento. Solamente querían explotar al trabajador. Entonces pues les fue difícil aceptar que una voz femenina les ayudara a la población a exigir sus derechos, ya que la mujer tampoco tenía ni voz ni voto en ese momento. Era una población que en su momento era muy machista todavía. Fue un poco a poco donde ella fue aprendiendo a manejar todo ese tipo de situaciones, y ella pues no exigía cosas o derechos que no estuvieran estipulados, ya estaban estipulados, simplemente la población no cumplía, los contratadores no querían cumplir con esas condiciones para los empleados, entonces les era muy difícil liberar el poder. Entonces, compañerita, podemos concluir que pues fue una mujer revolucionaria que a través de su conocimiento eh, ayudó a la población a tener pues los derechos que tenemos ahorita en este momento estipulados también. Hizo entender al pueblo que la voz del pueblo también era importante, que no solamente la de los empleadores o de pronto la del poder era la que tenía un valor, que nosotros como pueblo tenemos valor, y si se están vulnerando los derechos se puede exigir que se revoque ese tipo de situaciones. Con eso concluimos. Que tengan buena tarde.